Bienvenidos al audio estudio de la Biblia. A continuación, la lectura de las Escrituras, una breve explicación y los versículos que se relacionan. Capítulo 25, versículos 27 y 28. En el podcast anterior, en el versículo 27, dice que los niños crecieron y Esaú llegó a ser diestro cazador, hombre del campo. Pero Jacob era hombre pacífico, que habitaba en tiendas. Y hablamos un poco del significado de lo que quería decir habitar en tiendas, que no solo es físicamente habitar en las tiendas, en una morada temporal aquí en la tierra, pero también espiritualmente habitar en las tiendas del Señor, en la morada del Señor, o sea, acogerse al Señor. O sea que en otras palabras, Jacob buscaba al Señor. Aquí nos da a entender que Esaú era como rebelde, aventurero, y Jacob era más tranquilo, pacífico, hacía lo que complacía a sus padres, buscaba a Dios, era obediente, era complaciente a las cosas de Dios y a las cosas de su padre. No significa que uno era bueno y el otro era malo. Los dos tenían sus personalidades y nadie es perfecto. Pero aquí se notaba la diferencia. Y esto en el contexto era lo que daba a entender según las costumbres de aquella época, cuando uno decía que sí, uno era diestro cazador, hombre del campo, y el otro era pacífico y habitaba en tiendas. A los oídos de cualquier hebreo en aquella época, a esto era lo que se refería en relación a las cualidades de los dos hermanos. Es más, cuando mencionamos habitar en tiendas, una de las fiestas del Señor que el Señor dispuso es la fiesta de los tabernáculos o la fiesta de las tiendas, o se le dice también Sukkot, S-U-C-O-T. En inglés es festival de los booths, de los tents. Esta es una de las fiestas que el Señor dispuso que aparece en las Escrituras. Este es un festival de otoño de una semana de duración que conmemora el viaje de 40 años de los israelitas por el desierto. Esto se celebra en los meses de septiembre o octubre. Es la séptima y última fiesta que el Señor mandó observar a Israel y una de las 3 fiestas que los judíos debían observar cada año, yendo a presentarse ante el Señor en el lugar que Él escogiera. Esto aparece en Deuteronomio capítulo 16, versículo 16. En total hay 7 fiestas que Dios instituyó y las cuales se hicieron con la intención de encontrarse con el Señor. El Señor le habló a Moisés diciendo: háblale a los israelitas y diles que estas son mis fiestas señaladas, las fiestas señaladas del Señor, las cuales convocarás como asambleas santas. Esto está en Levítico capítulo 23, versículos 1 y 2. Y estas 7 fiestas son las que llamamos el Pesaj o Pesaj, que es la Pascua, que se celebra en marzo o abril, dependiendo del año. Está la fiesta de las primicias, Reishit, la fiesta de los primeros frutos, Reishit. En inglés es la fiesta de los first fruits, el Shavuot, la fiesta de Pentecostés, que es la fiesta de las semanas, en inglés Festival of Weeks. Está la fiesta de las trompetas, está el día de la expiación o atonement, Yom Kippur, que también se le llama, y está el Sukkot, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cabañas, que es de lo que estamos hablando ahora. Es la última fiesta. Deuteronomio 16, versículo 13. Se los voy a leer desde el 13. Dice así: durante 7 días celebrarás la fiesta de los tabernáculos, cuando hayas recogido el producto de tu era y de tu lagar.
Y te alegrarás en tu fiesta, tú con tu hijo y tu hija, tu siervo y tu sierva, el levita y el extranjero, el huérfano y la viuda, que están en tus ciudades. 7 días celebrarás fiesta al Señor, tu Dios, en el lugar que escoja el Señor, porque el Señor tu Dios te bendecirá en todos tus productos y en toda la obra de tus manos, por tanto estarás realmente alegre. 3 veces al año se presentarán todos tus varones delante del Señor, tu Dios, en el lugar que Él escoja, en la fiesta de los panes sin levadura, en las fiestas de las semanas y en la fiesta de los tabernáculos. Y no se presentarán con las manos vacías delante del Señor. Cada hombre dará lo que pueda, de acuerdo con la bendición que el Señor tu Dios te haya dado. Usualmente, a finales de septiembre o a mediados de octubre, como lo mencioné anteriormente, era un tiempo de celebración jubilosa, mientras los israelitas celebraban la constante provisión de Dios, la provisión de Dios para ellos en la cosecha actual, y recordaban su provisión y protección durante los 40 años en el desierto. La fiesta de los tabernáculos o de las tiendas está relacionada o es simbólica de la segunda venida de Cristo, cuando Él establecerá su reino terrenal. Cuando estudiemos las fiestas del Señor, cada una de estas apuntan a Jesucristo. Y esto lo estudiaremos más adelante. En Juan, capítulo 1, versículo 14, la palabra que Juan eligió para hablar de Jesús habitando entre nosotros es tabernáculo. Dice así: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí habitó esa palabra tabernáculo. Y como he dicho antes, mientras nuestros corazones anhelan la tierra prometida, o sea, el cielo, y estar en la presencia de Dios, Él, nuestro Señor, nos preserva en este mundo mientras esperamos el mundo venidero y la redención que vendrá cuando Jesucristo regrese de nuevo para tabernacular o habitar entre nosotros. En Apocalipsis, capítulo 21, versículo 3, dice así: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Voy a hacer un podcast acerca de las fiestas del Señor, porque es muy importante saber cuáles y su significado. Veremos qué es lo que nos dice la Escritura acerca de cada una de estas fiestas, su interpretación y su aplicación. Y es increíble lo que aprenderemos de esto. Continuamos con el versículo 28. Isaac amaba a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. Aquí vemos que un pariente favorecía a uno de los hijos más que al otro. Isaac amaba a Esaú o favorecía a Esaú, mientras que Rebeca, ¿a quién favorecía? A Jacob. Hemos visto que en este caso parece ser que Esaú era el hijo rebelde, problemático. Veremos, por ejemplo, que él hasta se casó con una mujer cananita. ¿Se acuerdan que Abraham mandó a su siervo a buscar esposa a su hijo Isaac? Y le hizo jurar a su siervo que de ninguna manera su mujer debiese ser de Canaán. Y asimismo, Isaac y Rebeca, pues lo ideal era que
que sus hijos no se casaran con ninguna cananita. Por otro lado, vemos que Jacob era pacífico, sencillo, responsable, era más recto, obediente, y vimos que al decir que él habitaba en tiendas, eso significaba en aquella época o daba a entender que era un buen hijo, o sea, que hacían lo que sus padres le decían, en otras palabras. Generalmente, al hijo problemático es al que más atención requiere y a veces los padres, sin darse cuenta, le prestan más atención. Y pareciese ser así el hijo favorito, ignorando o prestándole menos atención a los otros hijos que obedecen a sus padres, que se portan bien y todo eso. Aquí se menciona que él era un buen cazador, Esaú, que él era un hombre de campo. Y como mencionamos anteriormente, para cualquier hebreo en aquella época, el decir que él era buen cazador, hombre de campo, y que Jacob era un hombre pacífico, que habitaba en tiendas, para cualquier judío en aquella época esto daba a entender que uno era más rebelde y el otro era más obediente. Uno le hacía más caso a sus padres y el otro no. Isaac se enfocó más en Esaú, y en el sentido de que él se lo celebraba, pues lo halagaba en eso, porque puede ser porque a lo mejor era lo único que él sabía hacer muy bien. Y le decía a Esaú que le gustaba lo que cazaba. Recuerden que no era que él cazaba para sobrevivir. Ellos eran gente de muchas riquezas. O sea, Isaac heredó todo lo de Abraham. Eso era más bien la cacería como un deporte, un pasatiempo para Esaú. Le encantaba ir de cacería y era muy buen cazador. Por otro lado, Rebeca favorecía a Jacob. Pero fíjense que aquí dice por qué Isaac favorecía a Esaú. Porque era buen cazador y le gustaba lo que cazaba. Pero no dice por qué Rebeca favorecía a Jacob. ¿Y esto por qué será? Porque ya sabemos que esto le fue revelado a Rebeca en el versículo 23. Recuerden que Rebeca había escuchado del Señor, o sea, directamente. El Señor le profetizó que el mayor serviría al menor, que uno sería más fuerte que el otro. Jacob habitaría en el Señor. O sea, el que tendría el derecho de primogenitura sería el menor, Jacob, no el mayor como usualmente era. Dios lo eligió a él. Él eligió a Jacob. Él fue escogido para el derecho de la primogenitura. Otra cosa más que quiero mencionar es que aquí cuando dice Isaac amaba a Esaú porque le gustaba lo que cazaba, pero Rebeca amaba a Jacob. La palabra amaba o amó se refiere más a dedicación, a entrega, más que una emoción. Esaú se aferraba a las cosas de la carne. Isaac se cegó espiritualmente a sus motivos y lo favoreció como su primogénito. Dios nos revela que debes ejercer discernimiento espiritual en todo momento sobre las cosas de la carne, o si no te volverás ciego, así como Isaac. Y esto demuestra que la elección de Isaac definitivamente no se basó en mérito. Y aquí Dios también nos revela que su elección al escoger a Jacob, tampoco para su derecho de primogenitura, pues tampoco se basó en su mérito. Pero más adelante vamos a ver que Jacob se aferrará a las cosas de Dios, a diferencia de Esaú. Vamos a ver que Esaú no va a apreciar su primogenitura y lo que va con eso, las bendiciones de Dios que van con eso. A diferencia de Isaac, Rebeca favoreció a Jacob como hombre del espíritu.
Esaú representa los deseos y las cosas de la carne, mientras que Jacob representa la parte espiritual. Era un hombre pacífico. Jacob, al vivir en tiendas, sirvió discretamente a otros, preparando comidas, realizando las tareas que no era nada así, disque wow, nada glorioso. Él era un hombre sencillo. Dios establece un paralelo entre Esaú, Ismael y Nimrod. Esaú era un hábil cazador, en Génesis 25-27. Ismael era un arquero, en Génesis 21-20. Y Nimrod, si se acuerdan, él también era un poderoso cazador. Eso aparece en Génesis capítulo 10, versículo 9. Cada uno era valorado por la humanidad debido a sus habilidades en el combate. Sin embargo, muchas veces las cosas que la humanidad valora carece de valor ante Dios. Como dice en Proverbios 3:31, no envidies al hombre violento, ni escojas ninguno de sus caminos. En Proverbios 24:1 dice, no tengas envidia de los malvados, ni desees estar con ellos. Muchas veces lo que Dios valora, la humanidad lo considera débil, insensato. Esaú se ganó el respeto por sus habilidades de caza y lucha, y Jacob probablemente habría sido ridiculizado como un débil hijo de mamá. Sin embargo, Dios valora a los humildes, incluso cuando estos parecen insensatos a la humanidad, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Eso está en la primera carta de los Corintios 1:25 y 21. Entonces, ¿intentas tú impresionar a los demás con tus habilidades como Esaú? ¿O sirves discretamente para su gloria? ¿Te has metido con los débiles y humildes que te rodean? Jacob era un hombre pacífico. Vivía su vida en paz. Así como dice en Mateo capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Eres una persona de paz, pacífica, con quienes te rodean en conflicto? ¿O riñes o peleas o causas conflictos con otros? ¿Qué clase de ejemplo das a los demás como seguidor de Cristo? Bueno, esto es todo por ahora. Que tengas un día muy bendecido y hasta la próxima.